Buenas tardes, mi nombre es Ofelia Hernández, represento a la empresa La Casa del Perfume. Estoy respondiendo a las preguntas que me están haciendo los alumnos del Tecnológico de Monterrey. A continuación les voy a dar la respuesta a las preguntas que ellos me hacen. La primera pregunta que me hacen es: ¿nos puede platicar brevemente sobre la historia de su empresa familiar? Esta historia se fundó hace 35 años. La fundó el señor Daniel Chávez Alemán. Él se dedicaba a los restaurantes, pero en el temblor del 85 su restaurante pues se vino abajo. Entonces él decidió buscar otro mercado y el mercado fue la perfumería. ¿Por qué la perfumería? La perfumería porque su abuela es francesa. La idea fue de su abuela. ¿Sí? Ella le sugirió que fuera a Francia y que checara la perfumería que manejaban allá y que la trajera aquí a México. Entonces él decide en ese momento, ¿sí?, a poner aquí la distribución de las perfumerías porque su materia prima es francesa. Así inició y continuamos. ¿Qué ventajas tiene para usted ser una empresa familiar? Bueno, la ventaja de ser una empresa familiar es que la toma de decisiones es más fácil, dado a que todos tenemos los mismos objetivos y sabemos que no va a haber un desvío de recursos. Normalmente en el país en el que vivimos, cuando tú dejas tu empresa en manos de alguien más, es mucho más fácil, ¿sí?, que pueda fallarte a que un familiar te falle. Esa es una parte de nuestra integridad. ¿Cuáles son los valores de la familia que se transmiten en la empresa familiar? Los valores más importantes que se manejan en la empresa es la honestidad, la integridad, ¿sí?, además del bienestar de los trabajadores. Nosotros dependemos 100% de la gente que trabaja con nosotros. Entonces, para nosotros, el bienestar de ellos sí significa que van a trabajar al 100%. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente la empresa familiar? Normalmente nosotros trabajamos con personal que varía entre los 18 a 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues es la edad en la que fácilmente pueden aprender, están con los conocimientos al 100%. Desafortunadamente, aquí en México es muy difícil esta situación porque nuestra juventud no toda toma al 100% su responsabilidad. Entonces normalmente nosotros estamos rotando personal porque hay gente que tenemos que ha durado muchísimos años, ¿sí? Pero también hay gente que se va muy rápido. Nosotros tenemos un mercado en el que tienes que tener un contacto directo con el cliente. ¿Por qué? Porque tienes que conocer todo lo que estás mostrando, todo lo que estás vendiendo. Entonces, normalmente los jóvenes no están muy enfocados en lo que están. Luego la siguiente pregunta dice: si ya hubo un proceso de sucesión en la empresa, ¿cómo fue este? Sí, ya. El proceso de sucesión se dio cuando falleció el señor Daniel Chávez Alemán. Él fallece en el 2010 y entonces le deja todas sus empresas a sus hijos, toda la empresa a sus hijos. ¿Sí? Tiene 2 hijos, el mayor que es el señor Daniel Chávez Martel y el siguiente hijo es el señor Hernando Chávez Martel. ¿Sí? La sucesión se dio desde antes porque él pasó por un problema de salud, entonces el señor ya sabía que iba a partir y todo lo hizo como se debe de hacer, como una empresa lo hace. ¿Usted quiere que sus hijos se incorporen en la empresa familiar?
Sí, esto sería fantástico porque ellos están estudiando algo relacionado con el negocio familiar, sí, y entonces ahorita va a haber otra sucesión porque cuando ya ellos terminen las carreras y estén enfocados en el mismo sentir de la familia, sí, ellos van a tener que venir a incorporarse y a empezar a aprender de la empresa. Ya alguno que otro ya está integrado. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cómo incorporar a las siguientes generaciones a la empresa familiar? Para incorporarlos es necesario que ellos, cuando terminen de estudiar, se incorporen a la empresa, pero en un nivel en el que ellos puedan empezar a conocerla. ¿A conocerla desde dónde? Desde la producción. ¿Sí? Hay que ver. Crear un perfume realmente es algo más allá de envasarlo. Sí, nosotros primero tenemos que conocer. Manejamos 700 aromas. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar, nuestros hijos tienen que empezar desde abajo, conocer de dónde viene el perfume, ¿sí? ¿Cómo nace un perfume? ¿Sí? ¿Cómo se prepara una esencia? Porque el perfume está hecho por esencias. Entonces, las esencias, ¿sí? Tienen varios componentes. Nuestros químicos lo saben, pero nuestros hijos no lo saben. Nosotros lo conocemos, ¿sí? Porque hemos seguido, porque estudiamos, ¿sí? Esta rama de la perfumería. Tenemos perfumistas que están al tanto de todas las innovaciones, de todo lo que viene al mercado, de todo lo nuevo, ¿sí? Porque un perfume es saber de qué está hecho. Eso en primera. Tienen que conocer la parte de producción, que es la primera, ¿sí? En segunda, tienen que saber perfectamente cómo manejar al personal que está trabajando en nuestras tiendas. Nosotros estamos enfocados a un mercado, ¿sí? De nivel medio-bajo. Normalmente la gente cuando compra un perfume original es porque es de un nivel medio-alto. Una persona que trabaja por un sueldo mínimo no puede pagar un perfume de 2,000 pesos. Entonces nosotros estamos enfocados a un nivel medio-bajo. Entonces nuestros hijos tienen que saber, ¿sí? Cómo estamos trabajando. Primero, de dónde sale el perfume, conocer producción, ¿sí? Conocer a nuestro personal y empezar a empaparse con las nuevas ideas que ellos traigan. La siguiente pregunta es, ¿se tienen reglas por escrito para la participación de los familiares de la empresa? Claro, claro que sí. Todo está perfectamente constituido. Cada uno de los hermanos tiene una participación diferente, ¿sí? Pero eso está estipulado ante notario público, eso lo dejó el señor Daniel y no hay, o sea, no hay un consejo que autorizó, ¿sí? Y que vigila que esto se cumpla, que los dos hermanos, cada uno esté cumpliendo con su papel y cada uno esté haciendo lo que le corresponde. Cuenta con un consejo familiar y cómo ha funcionado. No, familiar no. El consejo que hay no es familiar. ¿Por qué? Porque la persona que está al tanto de que los dos hermanos hagan cada uno lo suyo es alguien que no tiene participación en ningún lado. Es una persona que es neutral, ¿sí? Y que va a tomar la decisión
¿sí? En base a sus conocimientos, no en base a sus sentimientos. Dice, de no tener un consejo familiar, ¿considera necesario crear un consejo familiar? Es la pregunta anterior, como les digo, es una persona ajena. Dice, ¿cuenta con un consejo de administración y cómo ha funcionado? Sí, contamos con un consejo administrativo que se encarga de la cuestión económica. Sí, el consejo administrativo maneja todos los recursos que entran y salen de la empresa. ¿Sí? Todo lo que llega, ellos se encargan de distribuirlo, ellos se encargan de manejarlo para que se pueda volver a crear. Dice, ¿cómo considera que es la comunicación entre los miembros de la familia? Normalmente es buena, pero cada uno tiene ideas diferentes, ¿sí? Cada uno ha estado enfocado en su papel, aun cuando los dos están a un mismo fin y tienen un mismo objetivo, siempre van a tener ideas diferentes, que tienen que concordarlas y unificarlas, en algún momento lo hacen, ¿sí? La relación es cordial. Sí, a veces ha habido discusiones entre ellos, pero no son discusiones en cuanto al trabajo, o sea, diferencias de pensamientos, diferencias de ideas. Cada uno tiene aportaciones diferentes, aun cuando la diferencia de edades es bastante, porque uno de los hermanos tiene 55 y el otro tiene 10 años menos, ¿sí? Han tratado de coordinarse y de llegar a ponerse de acuerdo para que su objetivo sea el mismo, independientemente de que ellos tengan o no ideas diferentes, llegan a un mismo acuerdo, porque es en bien de la empresa. O sea, no están viendo por sus intereses personales, están viendo por el bien de la empresa, que a fin de cuentas pues seguirá siendo familiar. Dice, ¿cuáles son sus estrategias de crecimiento en la empresa? En este momento estamos enfocados a que la principal estrategia sea ampliar nuestro mercado a Sudamérica. Sí, Sudamérica es un mercado muy noble. Sí, estamos con haciendo unas pruebas piloto allá. Ya tenemos varias tiendas. Estamos esperando nada más que den el tiempo necesario, que son 6 meses, para saber si va a funcionar o no. Este es un proyecto a largo plazo. Estamos hablando de que apenas estamos haciendo las pruebas piloto y no hay nada seguro. Estamos trabajando en eso. Y bueno, si es necesario que se pongan ahora, después de Sudamérica, en Estados Unidos, y si esto funciona, pues adelante. Estamos nosotros abiertos a todo tipo de mercado. Dice, ¿los miembros de la familia comparten una visión de futuro de la empresa familiar? Sí, todos los miembros tienen la misma visión y claramente tienen los objetivos de la empresa. Todos, absolutamente todos. Porque después de los señores de Chávez Martel, ya hay nuevos integrantes en la empresa familiares. Dice, ¿se promueve la generación de nuevas ideas en la empresa? Al final de los meses se hace una junta, ¿sí? En la cual se plantean los nuevos proyectos, ¿sí?, que traemos a la mesa. Los nuevos proyectos se plantean a fin de mes, pero no en ese momento se le da respuesta. Se analizan, se estudian, ¿sí? Y después, al siguiente mes, o sea, esto tarda un mes más o menos, al siguiente mes entonces se da una respuesta probatoria, ¿sí?, o negativa.
así es como se trabaja. Normalmente los señores STAR dejan este mes para ver varias opiniones que ellos tienen. Desafortunadamente a veces unos viajan y no están aquí, entonces hay que esperar a que regrese alguno de los dos para que se pongan de acuerdo en cuanto a las nuevas ideas. Dice: ¿es mejor que los posibles sucesores cuando se gradúen trabajen en otra empresa antes de incorporarse a la empresa familiar? Lo mejor sería que cuando ellos terminen la carrera se vuelvan aliados de la empresa. Una, sí, ellos tienen que ser estratégicos creando los nuevos productos. Sí, ellos tienen que tener una visión más a futuro, porque nosotros, los señores ahorita ya están en una edad de querer retirarse, de querer pues dejarle a sus sucesores también, ¿no? Entonces, ellos traen nuevas ideas, ellos vienen con otra revolución, ellos vienen con otra visión. Entonces, si ellos al final de sus carreras, ¿sí?, deciden venir a incorporarse a esto, sí, 100% seguro. 100% seguro. ¿Por qué? Porque nadie va a cuidar mejor la empresa, ¿sí?, como alguien de la que es propia. ¿Me puedes poner pausa? La siguiente pregunta es: ¿cómo se diferencia la empresa de sus competidores? Tenemos una ventaja en cuanto a nuestros competidores. Sí, nuestra competencia maneja la materia prima nacional. Sí, y nosotros manejamos la materia prima que viene de Francia. Sí, desafortunadamente o afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para nuestra competencia, sí, la esencia que se hace aquí en México no tiene la misma calidad que la que traen de Francia. Nosotros tardamos en traer una esencia para hacer un perfume aproximadamente 60 días. Sí, aquí la competencia ya tiene sus naves industriales, ya está trabajando en ello, pero no han podido conseguir la calidad con la que nosotros trabajamos. Por eso seguimos en el mercado después de tantos años, porque lo que nosotros les vendemos realmente es calidad. A eso nos enfocamos. ¿Nos puede contar un poco sobre el día a día de la empresa? Claro que sí. Normalmente la empresa está trabajando a partir de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana empezamos a checar, sí, en la bodega de producción que ya se esté elaborando. Cuando nuestros establecimientos abren, automáticamente, sí, nosotros tenemos que volver a surtir lo que se acabó un día antes. Sí, nosotros manejamos constantemente, la esencia no puede estar detenida, sí, en una bodega mucho tiempo o en un establecimiento mucho tiempo porque tiene que estar sin tanto oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los días nosotros de la bodega, sí, empezamos a trabajar en producción desde muy temprano para poder tener, sí, listo lo que se va a repartir. Entonces, se toman los pedidos de la gente, de todas las tiendas, sí, llegan a la bodega temprano y ahí se preparan, sí, y están listos para ser entregados. Sí, ese es el turno de la mañana, y entonces, independientemente de eso, se checan que cada uno de los establecimientos
que manejamos sí estén abiertos. Entonces, después de eso, sí, ya en oficina, entonces empezamos a checar si no hay alguna baja de personal, si todos están listos, todos están en el mismo, ya trabajando a la misma hora, sí, y entonces empezamos a ver lo que va a pasar el día siguiente, pero es un día a día, o sea, diario se tiene que estar al 100% checando todo este tipo de cosas, pero iniciamos en la bodega. Con esto termino. Bueno, dice la última pregunta que les dije, quiero agregar un poco. Todo esto que hacemos, ¿sí? El día a día de la empresa, trabajamos los 365 días del año. Sí, nosotros estamos enfocados normalmente a unas plazas comerciales que no descansan. Entonces, en eso estamos. Espero que les haya servido estas respuestas y bueno, la Casa del Perfume está a sus órdenes.